el cual consiste de los registros convencionales de resistividad. Los temas que vamos a ver durante este módulo son los siguientes. Iniciaremos con una introducción y un repaso de conceptos básicos relacionados con resistividad. Continuaremos con aspectos relacionados al ambiente de perfilaje y los efectos de la invasión de lodo en la zona cercana a la pared del pozo. Luego entraremos propiamente en materia de lo que son los registros eléctricos, estudiando las curvas normales y laterales, para continuar con los registros de inducción y SFL, este es el registro esférico enfocado. Posteriormente continuaremos con los registros laterolog y microesférico enfocado, o MSFL, y ya hacia el final del módulo estaremos viendo las herramientas microresistivas, microlaterolog y microlog, y también herramientas microresistivas que dan origen a los registros de imágenes. Esta semana estaremos viendo el material introductorio, repasaremos conceptos básicos relacionados con resistividad y estudiaremos aspectos relacionados con el ambiente de perfilaje y efectos de invasión. Un poco de historia relacionada a los registros eléctricos. Tenemos que en 1919 el señor Conrad Schlumberger, un físico francés, y su hermano Marcel, quien era ingeniero mecánico, crearon una compañía para aplicar a la prospección minera los principios de medición de resistividad aparente que habían estado desarrollando de manera experimental desde el año 1912. Evidentemente, esta es la compañía Schlumberger, la cual actualmente puede considerarse la empresa líder en perfilaje y desarrollo de herramientas. En 1912, este señor Marcel realizó varias mediciones de resistividad en unos pocos pies de carbón en un pozo exploratorio somero y este está registrado como el primer registro corrido en un pozo. La siguiente operación de este tipo se realizó el 5 de septiembre de 1927 por el señor H. G. Dole en el campo Pechelbron de Francia, donde se realizaron las primeras mediciones de resistividad para un registro eléctrico en el subsuelo. El primer registro eléctrico corrido en el continente americano fue el 6 de marzo de 1919 en la ciudad de Cabimas, en el occidente de Venezuela. Esto fue en el pozo R216 en el campo La Rosa. Y ese mismo año, el 17 de agosto, la empresa Shell corrió lo que fue el primer registro eléctrico en los Estados Unidos en un campo cercano a la ciudad de Bakersfield, en California. Acá tenemos una copia de ese primer registro eléctrico corrido en el continente americano, en el pozo R16, el cual fue elaborado con motivo del 15º aniversario de Schlumberger en Venezuela. Siempre me gusta iniciar o incluir dentro de las primeras láminas de cualquier curso, ya sea de perfilaje o de petrofísica, la siguiente pregunta: ¿qué no es petrofísica? Porque a veces nos hemos acostumbrado a considerar lo que es la petrofísica como lo que es el análisis de registros, y realmente no es así. Y justamente por eso hago esta pregunta: ¿qué no es petrofísica? Bueno, petrofísica no es tener una computadora con un software avanzado donde podamos ingresar algunos datos de entrada y casi que por arte de magia, utilizando ecuaciones, algoritmos que incluso algunas veces desconocemos, obtenemos una serie de resultados que podemos llamar propiedades petrofísicas como porosidad, permeabilidad, arcillosidad y saturación. Una definición de petrofísica simple, breve, pero bastante completa, que hemos desarrollado en Interrock puede ser la siguiente. Petrofísica es la especialidad de caracterizar las propiedades físicas de las rocas mediante la integración del entorno geológico, registros de pozos, es una parte importante que estamos viendo durante este mes, pero también análisis de muestras de roca y sus fluidos e historias de producción. Fíjense, la palabra clave acá es la palabra integración. La petrofísica integra información y datos de diferentes disciplinas. Como vemos en esta lámina, para nosotros generar un modelo petrofísico integrado, debemos estudiar la interacción de la roca y su sistema poroso, incluyendo los fluidos que se contienen en ese sistema poroso, a través de la integración de información de diferentes disciplinas como geología, análisis de registros, una parte importante evidentemente, pero también ingeniería de reservorio, producción, sísmica, perforación, y podríamos incluso tener otras disciplinas acá en esta gráfica, como por ejemplo geoquímica, geomecánica y otras más inclusive. Si queremos ver en términos de escala de información cómo comparan los registros con información proveniente de otras fuentes y que son utilizadas en estudios de geología, geofísica, producción, ingeniería de yacimientos, petrofísica, tenemos por ejemplo que los estudios de cuencas, estudios sísmicos, generalmente se realizan a una escala macro, mientras que tenemos escalas microscópicas para datos de núcleos, imágenes en núcleos, mientras que los datos de pozos o registros de pozos tienen una escala que está alrededor de 1 metro o unos pocos metros. Es decir, que estamos, si se quiere, podríamos decir a mitad de camino entre las escalas microscópicas de estudios sísmicos y estudios de cuencas y las escalas microscópicas que se hacen a nivel de laboratorio. Algo importante también con los registros de pozos es que siendo la información que probablemente encontremos en todos los pozos, o más común en todos los pozos, va a ser la información a través de la cual podemos extrapolar un modelo que ha sido desarrollado en algunos pozos específicos, como pueden ser algunos pozos claves, que tienen generalmente la mayor cantidad de información y también con la mejor calidad de información. Vamos a repasar ahora algunos conceptos básicos. Ya que estamos hablando de resistividad, vamos a hablar de la ley de Ohm, que dice que la diferencia de potencial entre dos puntos en un conductor
es igual al producto de la corriente fluyendo en el conductor y la resistencia del mismo, de acuerdo a esta ecuación que vemos acá. Resistividad, de manera muy sencilla, es la resistencia eléctrica específica de un mineral. Vamos a ver ahora la definición que nos da Wikipedia sobre lo que es la resistividad de las rocas. Un tanto complicado si se quiere. Por sus componentes minerales, las rocas serían aislantes en la mayor parte de los casos, como por ejemplo las rocas ígneas. Las excepciones a esta regla serían aquellas rocas compuestas principalmente por semiconductores cuya proporción en la corteza es muy baja. En consecuencia, si el terreno es un conductor moderado, se debe a que las rocas que lo constituyen son porosas, y además poseen en sus poros electrolitos, es decir, tienen agua, y estos electrolitos se comportan como conductores iónicos de resistividad muy variable. Para tener una idea del fenómeno de la conductividad en esta roca, se puede utilizar la expresión obtenida por Maxwell que describe que la resistividad ρ12 de un medio heterogéneo compuesto por una matriz de resistividad ρ2 con material disperso de resistividad ρ1 distribuido aleatoriamente y ocupando una fracción P de volumen total, sería igual a esto que ustedes ven acá, a esta ecuación que ustedes ven acá. Entonces realmente es algo un poco complejo, por eso nosotros como petrofísicos, más allá de entender que sí debemos tener un conocimiento básico de las diferentes propiedades que son medidas por los registros y también del funcionamiento o principio físico de las herramientas, lo más importante es saber utilizar la información que originan estas herramientas para utilizarlas en la caracterización petrofísica de los yacimientos. Fíjense lo que dice acá adicionalmente, esta fórmula es válida solo cuando las impurezas de resistividad ρ1 se encuentran en volúmenes pequeños comparados con las distancias que los separan, es decir, cuando los valores de P son bajos. No es muy fácil de entender, por eso, y hago énfasis en esto, a nosotros como petrofísicos, como integradores de información, nos interesa más que conocer cómo se origina la información, cómo funcionan las herramientas, es cómo debemos utilizar esta información para ser aplicada en la caracterización de yacimientos. Con esto no quiero decir que no debamos tener un conocimiento básico sobre los principios físicos de las herramientas y cómo originan la información. En cuanto a resistividad de las rocas saturadas, también obtenida de Wikipedia, las rocas porosas, cuyos poros están llenos de electrolitos, constituyen un medio heterogéneo con inclusión de resistividad mucho menor que la de los minerales de su matriz. El caso de mayor interés es aquel en el que los poros se encuentran en contacto, es decir, porosidad efectiva, poros interconectados, y a su vez, al estar interconectados, ofrecen un camino para la conducción de la corriente eléctrica. Para una comprensión de este fenómeno es conveniente utilizar un modelo representativo de la conducción, siendo el haz de capilares el más adecuado para este propósito. Si consideramos una muestra de roca electrolíticamente saturada, con un camino poroso interconectado, como una arenisca, por ejemplo, que tenga porosidad interconectada, y en la que se asume que toda la conducción eléctrica ocurre por el camino electrolítico, podríamos escribir esta ecuación que está acá, que se relaciona a la longitud de la muestra y a la sección transversal de la muestra. Esta es una definición también obtenida de Wikipedia. Siguiendo con los conceptos básicos, tenemos que cercano a la pared del pozo, e incluso dentro del pozo, tenemos diferentes resistividades. Una de estas resistividades es la resistividad de la formación o RT, resistividad verdadera de la formación. Como dice acá, la resistencia eléctrica específica de la formación, el voltaje necesario para pasar un amperio a través de un cubo de 1 metro de longitud y 1 metro cuadrado de superficie. Las unidades son ohmios por metro cuadrado sobre metro. Obviamente, si despejamos la unidad metro, tenemos que la unidad práctica de resistividad es ohmios por metro. Resistividad del agua de formación es la resistividad del agua contenida en el espacio poroso, cuyos iones son responsables de la conducción de la electricidad dentro de la formación. Y la resistividad de esta formación 100% saturada de agua, que se conoce como RO, como lo dice acá, es justamente la resistividad de la formación cuando el fluido saturante es 100% agua. Entonces tenemos una resistividad RW, que es la resistividad del agua de formación. Si saturamos la formación 100% con esta agua, tenemos que la resistividad del sistema o de la formación 100% saturada de agua se conoce como RO. Y luego tenemos la resistividad de la formación, que generalmente está relacionada a la zona virgen o zona no invadida, donde podemos tener como fluidos agua e hidrocarburos, y esta sería la resistividad de la formación o RT. Incluso, obviamente, en una zona de agua, la resistividad verdadera de la formación puede ser también RT, en caso, como lo decimos, que esta formación solo contenga agua, y podríamos decir que en este caso RO es igual a RT. Uno de los conceptos básicos muy importantes en evaluación de formaciones es el factor de formación, el cual es la relación entre la resistividad de la roca completamente saturada de agua y la resistividad del agua, es decir, el factor de formación es igual a RO sobre RW. Y también el factor de formación, de acuerdo a los experimentos desarrollados por el señor Archie en la década de los 40, tenemos que el factor de formación es igual a 1 sobre porosidad a la menos m, donde 1 es lo que él definió como tortuosidad y m es el exponente de saturación. Hay algunas relaciones comunes del factor de formación dependiendo del tipo de formación. En areniscas, generalmente podrán ver que se utiliza la siguiente ecuación: factor de formación es igual a 0.81 sobre porosidad al cuadrado
o factor de formación es igual a 0.62 sobre porosidad a la 2.15. Fíjense que en estas relaciones se utiliza M como un valor positivo, es decir, el valor absoluto de lo que estamos viendo acá en el trabajo desarrollado por Archie. Ya vamos a ver por qué. En carbonatos tenemos que una de las ecuaciones mayormente utilizadas es la siguiente: F igual a 1 sobre porosidad al cuadrado. Siguiendo con el factor de formación, tenemos lo siguiente, y ya hemos hablado de esto anteriormente. La corriente eléctrica va a fluir a través de la vía de menor resistencia. Esa vía de menor resistencia es donde se encuentran los electrolitos presentes, es decir, en el agua de formación cuya resistividad es RW. Entonces tendríamos lo siguiente: este sería el camino o la vía de menor resistencia para que exista el flujo eléctrico. Es decir, la zona que está ocupada por el agua de formación, y que dentro de la formación, si tenemos esa formación 100% saturada de agua, sería la que contiene o donde la resistividad se define como RO. Esto trata de representar el trabajo realizado por Archie en el laboratorio. Habíamos dicho en la lámina anterior, como pueden ver acá, o en estas láminas anteriores, que el factor de formación es igual a RO sobre RW. Entonces el señor Archie, en sus experimentos en el laboratorio, él tomó varias muestras, a las cuales obviamente fue saturando con un agua de resistividad conocida, RW, y podía, una vez saturada la roca 100% de agua, medir el valor de RO. Y realizó unos gráficos de RO versus RW y encontró que para diferentes agrupaciones de resistividad respondían de una manera específica. Esta pendiente para las diferentes agrupaciones de resistividad fue lo que Archie llamó el factor de formación. Nosotros, a partir de estos datos, podemos obtener el exponente de cementación. Graficando el factor de formación en función de la porosidad, ambos en escala logarítmica, tendremos que una regresión lineal a través de los puntos define una línea recta cuya pendiente es M, y cuyo intersecto en el eje del factor de formación para porosidad igual a 1 es la tortuosidad A, tal como la definió el señor Archie. Entonces tenemos lo siguiente: el factor de formación es igual a RO sobre W, y a su vez es igual a A sobre porosidad a la M. Si hacemos un gráfico de factor de formación contra porosidad, ambas en escala logarítmica, tenemos que el valor de este intersecto del factor de formación para una porosidad igual a 1 sería el valor de A, y la pendiente de esta línea a través de los puntos sería el valor de M. Fíjense que la pendiente es negativa, pues esa es la razón que un par de láminas atrás vimos la ecuación representada, el valor de M, como negativo, pero realmente vamos a utilizar el valor absoluto de esta pendiente como el valor del exponente de saturación. Otro de los conceptos básicos de mucha utilidad en evaluación de formaciones es el índice de resistividad RI, el cual es la relación entre la resistividad verdadera de la formación y la resistividad de la roca 100% saturada de agua. Es decir, es una función de la saturación del agua y de la geometría de poros. Se expresa de la siguiente manera: RI es igual a RT sobre RO. Al mismo tiempo, RI es igual a la saturación de agua elevada a la menos N, donde N, de acuerdo a los trabajos realizados por el señor Archie, es el exponente de saturación. Entonces tenemos lo siguiente: haciendo la analogía a la roca 100% saturada de agua, tenemos que cuando, además de fluidos conductivos, existen fluidos no conductivos en la formación, obviamente la vía para el flujo de la corriente se va a reducir. Entonces ya no estaremos hablando de RO, sino RT, es decir, la resistividad de la roca, que contiene hidrocarburo y agua. Ya vimos que el índice de resistividad es la relación entre RT y RO. Como ustedes ven acá, la presencia de hidrocarburo en el espacio poroso va a reducir la vía para la conducción del flujo eléctrico, y ahora tenemos lo siguiente: tenemos el recipiente 100% saturado de esta agua de formación RW, la resistividad de este recipiente 100% saturado de agua, cuando ponemos algunos granos, por decirlo de alguna manera, sería el valor de RO, y cuando incorporamos hidrocarburo al sistema representado por estos color rojo, por el sombreado color rojo, tenemos la resistividad RT de la formación, donde obviamente tenemos los granos representados por los círculos color amarillo, el espacio rojo que está ocupado por hidrocarburo, y el agua que está adherida a las paredes de los granos, que sería el agua irreductible en este caso. En el laboratorio, el señor Archie realizó gráficos entre RO sobre RT contra saturación de agua. Es decir, él inició con una muestra 100% saturada de agua, de allí podía medir el valor de RO, y fue de alguna manera desaturando la muestra, o lo que es lo mismo, inyectando volúmenes de hidrocarburo, y para cada inyección de hidrocarburo podía hacer una medición de RT, hasta que se alcanzaran condiciones de saturación de agua irreductible en la roca. Entonces, al mismo tiempo, él podía hacer una medición de saturación de agua a medida que iba inyectando RT. Entonces, para resumir, iniciamos con una muestra 100% saturada de agua, cuya resistividad es RO y saturación de agua es igual a 1. Luego se fueron inyectando volúmenes de hidrocarburos, donde se medía, en este caso, la resistividad de la roca con agua y hidrocarburos, que sería el valor de RT, y la saturación de agua correspondiente. Esto se hacía para varias, digamos, estaciones, para varias inyecciones de hidrocarburos, hasta llegar al valor de saturación de agua irreductible, hasta que finalmente graficó el señor Archie la saturación de agua
contra lo que es RO sobre RT. Y él obtuvo lo siguiente, que se determinaban ciertas líneas que él las asoció, lo que posteriormente llamó el exponente de saturación o N, que a medida que eran mayores se relacionaban a aumentabilidad o mojabilidad, específicamente valores mayores de N estaban asociados a una aumentabilidad del petróleo más alta, o preferiblemente aumentada del petróleo, y valores de N más bajos generalmente se asociaban a reservorios clásticos o a muestras clásticas. Para calcular este exponente de saturación, a partir de estos trabajos de Archie, lo que hacemos es graficar el índice de resistividad RI en función de la saturación de agua, SW, ambos en papel logarítmico, y partiendo del punto 1, 1, una regresión lineal a través de estos puntos graficados va a definir una línea recta cuya pendiente es N. Acá tenemos un ejemplo donde partimos, obviamente, con la muestra 100% saturada de agua, RO es igual a RT, por lo tanto el índice de resistividad es igual a 1. Se comienza a inyectar hidrocarburo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a llamar estaciones de inyección de hidrocarburo. Se mide entonces el RT, una vez medido el RT se puede medir el índice de resistividad para cada una de estas estaciones, por llamarlo de alguna manera, y también se puede medir la saturación. Esta inyección de petróleo o de hidrocarburo continuaba hasta llegar al valor de saturación de agua irreductible, que también, por supuesto, corresponde a un valor de RT y a un valor de índice de resistividad. Y como acabamos de decir, graficando el índice de resistividad, es decir, RT sobre RO, versus la saturación de agua, vamos a obtener una línea recta a través de estos puntos, ¿verdad?, cuyo pendiente es igual al exponente de saturación N. Ya sabemos que estos valores de M, exponente de cementación, y N, el exponente de saturación, son muy importantes para el cálculo de saturación de agua. Vamos a hablar un poco ahora sobre el ambiente de perfilaje y los efectos de invasión. Como mencionamos unas láminas atrás, dentro del pozo y cercano a la pared del pozo tenemos varias resistividades diferentes. Por ejemplo, dentro del pozo tenemos el lodo. El lodo tiene una resistividad que se conoce como RM. Este lodo está compuesto por una parte sólida y una parte líquida. La parte sólida es la que corresponde cuando observamos observamos presencia de revoque. Eso sería la parte sólida del lodo, que tiene una resistividad RMC. Por su parte, la parte líquida del sodo corresponde al filtrado de lodo, que tiene una resistividad igual a RMF. En la zona lavada, que es la zona cercana a la pared del pozo, tenemos la resistividad que se conoce con el nombre de RXO. Luego tenemos una especie de zona de transición a medida que nos alejamos de la pared del pozo hasta llegar a la zona no invadida o zona virgen. Entonces podemos decir que este es un perfil de invasión, donde partimos del pozo, pasamos por una zona lavada, donde hay una invasión importante, el filtrado de lodo, siempre y cuando la formación sea permeable, luego una zona de transición donde están conviviendo el filtrado de lodo y el fluido de formación, hasta llegar a la zona invadida libre de invasión, que se conoce también como zona virgen. En esta zona no invadida o zona virgen, el valor de RT sería la resistividad verdadera de la formación, que hablamos que obviamente en una formación con hidrocarburo podríamos tener hidrocarburo, ya sea petróleo o gas, y también agua. Si la zona es de agua, acá tendríamos solo agua de formación. Habíamos hablado ya sobre RW, que es la resistividad del agua de formación, y fíjense que, obviamente, a lo largo de este perfil de invasión, nosotros tenemos cercano a la pared del pozo, es decir, en la zona lavada, tenemos un valor de saturación de agua que se denomina SXO, y en la zona virgen, que generalmente es el valor que tratamos de determinar, tenemos el valor de saturación de agua que se conoce como SW. Acá tenemos algún efecto de invasión. En este ejemplo, en el ejemplo del centro, obviamente estamos considerando que tenemos presencia de un lodo más resistivo, o un filtrado de lodo más resistivo que el fluido de formación. Por lo tanto, la resistividad somera, SFL, está leyendo más que ambas resistividades, y LM, que generalmente está leyendo en la zona de transición, y la resistividad ILD, que generalmente está leyendo en la zona no invadida o la zona virgen. Obviamente, esto depende de la profundidad de la investigación. Acá tenemos otro ejemplo, donde vemos que en la zona somera tendríamos, o la zona podemos decir, de RXO, tenemos un valor de resistividad mayor que en la zona de transición, y esta a su vez es mayor que en la zona virgen o zona no invadida. Entonces este perfil de invasión nos puede dar una relación entre la resistividad del agua de formación y obviamente la resistividad del lodo o resistividad del filtrado de lodo. Vamos a ver cuál sería la relación entre invasión, volumen poroso y permeabilidad. Ya sabemos la importancia de lo que es la invasión del filtrado de lodo dentro de la formación para poder definir ese perfil de invasión. Entonces vamos a asumir que acá tenemos dos formaciones diferentes, una con mayor tamaño de grano, vamos a decir que tiene un mayor volumen poroso, una mayor permeabilidad. En la parte inferior, en esta formación, tenemos menor volumen poroso, menor permeabilidad. Y disponemos de un volumen igual para invadir agua formación. Entonces, si se pueden ver acá,
Ya que tenemos mayor espacio poroso cercano a la pared del pozo, tendríamos que el mismo volumen de invasión, pero la profundidad de esta invasión va a ser menor. Mientras que en el segundo caso vamos a tener que hay una profundidad de invasión mayor que en el caso anterior. Entonces, muchas veces hablamos de que si tenemos mayor permeabilidad o mayor volumen poroso tenemos mayor invasión. Bueno, ese no es el caso, no debemos referirnos a la invasión en términos absolutos, sino en términos de su profundidad. Y cuando tenemos mayor volumen poroso y mayor permeabilidad, la profundidad de la invasión es menor, mientras que para menor volumen poroso y específicamente menor permeabilidad tendremos mayor profundidad de invasión. Entonces sabemos que a medida que tenemos mayor o menor invasión, tenemos una formación más o menos permeable. Vamos a ver ahora efectos de invasión en la resistividad. Vamos a poner varios ejemplos para intentar entender de mejor manera este perfil de invasión que se forma desde la pared muy cercana al pozo hasta lo que sería la zona virgen. Si estamos hablando de lodo en base a agua y una zona con fluido de formación de baja resistividad, es decir, podríamos decir que el fluido de formación es también agua, agua salada, porque es de baja resistividad, podríamos tener el siguiente perfil de invasión. Dentro de lo que es el pozo tenemos la resistividad del lodo, ya sabemos que se conoce como RM, y la resistividad de la costra del lodo que se puede formar, RMC. Luego podemos tener un valor de RO en la zona lavada, ¿verdad? Y en la zona de transición esta resistividad va a ir bajando hasta alcanzar el valor de RT en la zona virgen o zona no invadida. Ya dijimos que se trata de una zona donde el fluido de formación es de baja resistividad. En caso contrario, si tenemos una zona donde el fluido de formación es alta resistividad o es de alta resistividad, es decir, puede ser agua dulce, puede ser también hidrocarburo, vamos a asumir que es hidrocarburo. Tendríamos dentro del pozo el valor de RM y RMC, tal cual como lo especificamos en el caso anterior, y luego tendríamos el valor de RXO en la zona lavada. Recuerden que este RXO va a depender de la invasión del filtrado de lodo. Y luego, a partir de que nos movemos en la zona de transición, esta RXO o esta resistividad va a ir aumentando hasta llegar al valor de RT en la zona no invadida. Obviamente siempre asumiendo que la resistividad en la zona invadida, ya sea hidrocarburo o agua dulce, sea mayor que la resistividad del filtrado de lodo. Ahora vamos a revisar unos casos un poco diferentes. En este caso tenemos lodo en base a aceite y tenemos un fluido de formación con baja resistividad. Es decir, vamos a asumir que tenemos agua salada en la formación. Podemos partir en el pozo o dentro del pozo con valores de resistividad del lodo y resistividad de la costra del lodo similares. Recuerden que estamos hablando de un lodo en base a aceite, no estamos realmente especificando la resistividad de ese lodo. Pero incluso la resistividad de filtrado de lodo es alta. Lo que intentamos justamente acá es indicar ese punto justamente de que las resistividades son altas. Por lo tanto, siendo la resistividad de filtrado de lodo alta, entonces la resistividad en la zona lavada, ¿verdad?, donde ocurre la invasión, tenemos que este valor de RXO también va a ser alto. Y dado que tenemos un fluido de baja resistividad, que como dijimos puede ser agua salada, en la zona no invadida o zona virgen, entonces a partir de la zona lavada, la resistividad a lo largo de la zona de transición comienza a bajar hasta que alcancemos el valor de resistividad baja de la zona virgen. Ahora veremos un caso donde tenemos todos los fluidos, tanto en el lodo como en la formación de alta resistividad. Es decir, una zona de petróleo, puede ser también una zona de agua dulce de alta resistividad, pero vamos a asumir que es una zona de petróleo. En el pozo tenemos un caso similar al que vemos acá arriba, e incluso en la zona lavada. Vemos que en el pozo tenemos valores altos de resistividad del lodo y resistividad de la costra del lodo, y en la zona lavada igualmente tenemos un valor alto de resistividad representado por el filtrado de lodo que ha barrido esa zona. Y en la zona de transición, dado que también tenemos un fluido de alta resistividad, se va a mantener esta alta resistividad hasta llegar a la zona virgen o zona no invadida, que obviamente también será de alta resistividad. Entonces, esto está tratando de reflejar una zona donde tanto en el lodo como en la zona lavada, obviamente representado por el filtrado de lodo, en la zona de transición y en la zona virgen tenemos valores altos de resistividad. Ya estaríamos terminando entonces por la semana de hoy